buenos días. Mi nombre es Juan Manuel Martínez Rivera y yo les voy a presentar el tema de la evaluación de la respuesta del sitio en el estado de Querétaro, influencia de las características de la fuente. Bueno, a continuación se muestra el contenido de la presentación. En la introducción veremos algunos conceptos, características de la zona de estudio y técnicas de análisis. Lo siguiente será ver las características de los datos obtenidos, la cantidad de estos y de dónde se obtuvieron. Después expondré cómo se llevó a cabo el procesamiento de los datos recabados, qué programa se utilizó y los parámetros que se asignaron, para finalmente mostrar los resultados obtenidos y las conclusiones al respecto. Bueno, la respuesta del sitio depende de la litología del terreno o de su topografía. En este trabajo se estudió la primera, respuesta causada por las características geológicas del suelo. Entonces se analizaron los efectos de sitio, que se entienden como modificaciones en el movimiento del suelo durante un sismo, producidas por las características de la estructura geológica. Bueno, estas modificaciones pueden ser en la amplitud, en la frecuencia y en la duración del movimiento durante un sismo. Si se observa la imagen, cuando una onda sísmica se propaga en un suelo blando, pues hay una mayor amplificación con una menor frecuencia. Esto equivale a un mayor movimiento con una mayor duración y por lo tanto pues un daño mayor sobre las estructuras aquí cimentadas. Por el otro lado, cuando la onda se propaga en un suelo firme, pues hay una menor amplificación con una mayor frecuencia. Aquí el movimiento es menor y por ende pues los daños a las estructuras también lo son. El ejemplo más claro de cómo impactan los efectos de sitio es lo que ocurre en la Ciudad de México, en donde las amplificaciones sísmicas del sismo de 1985 pues fueron tales que el movimiento del suelo percibido fue mucho más fuerte que el de lugares incluso más cercanas al epicentro. Bueno, esto es debido a que en la Ciudad de México pues está cimentada sobre sedimentos blandos. También en el terremoto de Loma Prieta de 1989, los efectos de sitio pues han tenido un gran impacto, dadas las condiciones geológicas del terreno. Si se observan los diagramas, para dos sitios con características del suelo diferentes, se observa claramente cómo en el suelo firme los desplazamientos fueron menores, mientras que en el suelo blando pues los desplazamientos fueron mucho mayores. Bueno, el estudio de los efectos de sitio se puede hacer por medio de técnicas de análisis de señales, ya sea por la técnica de relación espectral horizontal a vertical HBSR o por la técnica de relación espectral estándar SSR. En la tabla se muestran pues varias investigaciones en donde ambas metodologías ya han sido utilizadas para analizar los efectos de sitio en algunas zonas de México y también en algunas zonas alrededor del mundo. En general, los autores pues han concluido que sí hay una variación de los efectos de sitio en función de las características del suelo. En nuestro estudio lo que se implementó fue la técnica de análisis de relación espectral horizontal a vertical HBSR, que fue desarrollada por Yukata Nakamura en 1989. En pocas palabras, consiste en hacer una relación numérica entre la componente medio horizontal y los componentes medios verticales de un registro, aplicando la ecuación que se muestra. Es importante mencionar que cuando no se tienen registros de sismos suficientes, aquí se pueden implementar mediciones de ruido ambiental, obteniendo buenas estimaciones de la frecuencia fundamental del suelo. Bueno, la zona donde se realizó este estudio pues fue en la ciudad de Querétaro, en donde la estratigrafía pues es muy variable. Esta región en los últimos años ha tenido un gran crecimiento tanto demográfico como industrial, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Y a pesar de que es una zona de sismicidad baja, a lo largo del tiempo se han presentado eventos de gran importancia, ya sea por la cercanía del epicentro al área de estudio o por los daños causados a las estructuras aquí cimentadas.
Se tiene registro de algunos de estos eventos sísmicos, entre los cuales se puede mencionar el ocurrido cerca de Pinal de Amoles en noviembre de 1887, el cual tuvo una magnitud de 5.3. También el 10 de septiembre de 1989, en Landa de Matamoros, se presentó un sismo con una magnitud de 4.6. Y en años más recientes, a principios de 1998, en San Fandila se presentó un evento con una magnitud de 3. Bueno, los datos adquiridos para esta investigación se tomaron de la estación de Juriquilla, que tiene el código JRQG. Esta estación pertenece a la red sísmica del estado de Querétaro, del Centro de Geociencias de la UNAM. Mm, Y desde febrero del 2020 se sitúa en el municipio de Tequisquiapan, ahora con el código TXMB. Para realizar este análisis se obtuvieron 61 registros de eventos sísmicos ocurridos entre los años 2011 y 2020 y 10 registros de ruido ambiental. Para evaluar la influencia de las características de la fuente sísmica, los registros sísmicos se dividieron en dos grupos. Sismos con una distancia entre la estación y el epicentro menor a 100 kilómetros. Aquí se obtuvieron 17 registros y sismos en donde la magnitud fue mayor a 6. En este caso se analizaron 46 eventos. Estos datos se muestran aquí en las tablas 1 y 2. Los eventos registrados con una distancia entre el epicentro y la estación menor a 100 kilómetros tienen una magnitud que oscila entre 2.7 y 4. Y los registros con una magnitud mayor a 6, aquí esta varía entre 6 y 8.2. Los primeros fueron sismos superficiales de tipo cortical, que se muestran del lado izquierdo. Estos fueron registrados dentro del eje neovolcánico. Los segundos fueron sismos interplaca e intraplaca, con epicentros en la zona de subducción entre la placa de Cocos y la placa norteamericana, en el suroeste de la República Mexicana. En el mapa se muestran tanto la ubicación de los epicentros de ambos tipos de sismos y también la ubicación de las estaciones sismológicas. En el caso de los registros de ruido ambiental, como les comentaba, fueron 10 y fueron tomados aleatoriamente, 5 para cada estación. Para el procesamiento de los registros se empleó el software JobSite. Aquí se hizo un análisis HBCR en el rango de frecuencias de 0.1 a 25 Hz. Para ello a cada registro se le realizó una corrección de línea base y se le quitó la tendencia. Se seleccionaron diferentes longitudes de ventana a partir de la onda S, como se muestra en la imagen, y se aplicó la transformada de Fourier a cada registro para pasarlo al dominio de la frecuencia. También se hizo un procesamiento de suavizado a cada uno de los espectros mediante un filtro Konomachi, variando los valores del coeficiente de suavizado entre 20, 30 y 40. De manera similar, para procesar los registros de ruido ambiental, igual se utilizó el mismo software. Se aplicó la técnica HBCR también en el rango de frecuencias de 0.1 a 25 Hz. En este caso, se seleccionó una longitud de ventana desde el tiempo de inicio, desde el tiempo 0 hasta el final. Igualmente se realizó una corrección de línea base, se quitó la tendencia, se aplicó la transformada de Fourier con un filtro Konomachi y también se varió el coeficiente de suavizado entre 20, 30 y 40. Y bueno, los resultados de nuestro análisis fueron los siguientes. Para la estación de Juriquilla, la JRQG, se muestra en las gráficas el análisis que se clasificó en base a los coeficientes de suavizado. En cada gráfica se compara la media geométrica de las relaciones espectrales obtenidas para los tres tipos de registros. Los registros de ruido ambiental, los registros de sismos con magnitud mayor a 6 y los registros que tuvieron una distancia entre el epicentro y la ubicación de la estación menor a 100 kilómetros. Del análisis
se puede observar que tanto al usar datos de ruido ambiental como de sismos costeros con una magnitud mayor a 6, la respuesta del terreno es prácticamente la misma, no hay picos visibles. Sin embargo, al observar los resultados del análisis para los sismos que tuvieron una magnitud mayor a 6, se puede observar un pico que oscila entre 3 más o menos, en el rango de frecuencias de 0.8 y 1 Hz. De manera similar, se obtuvieron las relaciones espectrales para la estación de Tequisquiapan, la TXMB. En este caso podemos apreciar que sobre los 10 Hz, la frecuencia natural de vibración que se detecta con los tres tipos de señal, pues es prácticamente la misma, con alrededor de 3 en el rango de frecuencias de 10.3 y 11 Hz más o menos. Y hay picos alrededor de 1, pero no están muy bien definidos. Bueno, de lo anterior podemos concluir lo siguiente. Para la estación de Juriquilla, tanto los datos de ruido ambiental como los de sismos costeros con magnitud mayor a 6, pues la respuesta del terreno es prácticamente la misma. No hay picos visibles y eso podría reflejar un terreno rocoso firme, sin capas subyacentes que generen contrastes de impedancia significativos. En cambio, cuando usamos datos de sismos corticales cercanos, aparece un pico entre 3 y 4 que va del rango de frecuencias de 0.8 Hz. Aquí sabemos que pues, la energía asociada al ruido ambiental no es comparable a la de un sismo, pues sin embargo aquí aparece que hay diferencias en las características de las señales asociadas a distintos tipos de eventos. Se puede deducir que las señales de los sismos costeros ya llegan muy atenuadas en comparación con la de los sismos cercanos. Por consiguiente, pues los resultados indican que los efectos del sitio dependen en cierto grado de la ubicación y tipo de fuente. Este es un dato muy importante de reportar, ya que, por ejemplo, Lucía Lozano, en un estudio que hizo para la Ciudad de México, encontró que los efectos del sitio pues, son independientes de las características de la fuente, que es contrario a lo que nosotros hemos detectado. Para la estación de Tequisquiapan, podemos ver que la frecuencia natural de vibración que se obtiene con los tres tipos de señal es casi la misma, arriba de 10 Hz. Y que de acuerdo a la geología del lugar se podría interpretar que existe una capa delgada de sedimentos con esa frecuencia natural de vibración. En este caso, el comportamiento del terreno es muy similar, sin importar las características de la fuente. También por último les quiero mencionar que pues, este trabajo es parte de la investigación de tesis, en la cual se están analizando los efectos de sitio en el eje no volcánico, en el centro de la República Mexicana. Y pues esta investigación se podría implementar para futuros proyectos como de microzonificación en la zona o incluso para actualizar los reglamentos de construcción respecto a este tema. Y bueno, de mi parte esto es todo. Gracias. Cualquier duda la vemos, ¿no? Muchas gracias, Juan Martínez. Excelente presentación y pues un tema muy importante, ¿no? En esta región del país. A continuación, vamos a darle paso a la sesión de preguntas y respuestas. Y por favor, si tienen alguna pregunta, diríjanla por el chat. Mientras tanto, Juan Manuel, quisiera que me platicaras un poco más acerca de cómo surgió la investigación, ¿no? Mencionas que es parte del trabajo de tesis. ¿Esta tesis es de licenciatura, de maestría o doctorado? ¿Quién sería tu asesor? Ok. Bueno, ¿Quién esta sería tesis tu asesor? es ¿En de qué la semestre maestría en estás? ciencias. Ujú. ¿Sí me Y escuchan? sí, sí, sí. Ok. Adelante. Te comentaba que esta tesis es para la maestría en ciencias con línea terminada en estructuras. Mi Ok. asesor es el maestro Luis Francisco Pérez Moreno, que está aquí como coautor también. Y bueno, esta surgió porque era un tema que pues ya estaba como que ahí esperando nada más a alguien que indagara en él, ¿no? Y fue había dos temas en el aire que teníamos por ahí y este fue el que decidimos elegir porque pues es un tema bastante importante que no se ha indagado tanto
en esta zona de estudio del eje volcánico. Ok, muy bien, Juan. Tenemos una pregunta en el chat de Alec Jaime Pacheco. Dice, buenas tardes, felicidades por la presentación. Tengo la siguiente pregunta. ¿Los errores del equipo de medición fueron tomados en cuenta? Es decir, ¿el sistema de medición utilizado está calibrado? En caso de que así sea, ¿cómo impacta ese error en los resultados? Bueno, sí, de hecho, pues obviamente todos estos sistemas de medición tienen un grado de error, ¿no? Significativo o no tanto, porque son equipos que están cuidados o tienen mantenimiento por parte de ciertos centros de investigación. Entonces realmente siempre están en buen funcionamiento. Aquí lo que se hizo fue procesar un número de datos grande para que ese grado de error disminuya a la hora de promediar. Como lo mencioné, lo que se obtuvieron fueron promedios de varias curvas. Y entonces con eso lo que se está buscando es disminuir este grado de error que podría tener en algún momento alguna de las estaciones analizadas. Ok, ok. Me mencionan por el chat, dicen que tú comentas que se puede trabajar para mejorar los estándares de construcción. ¿Sería este tu principal aplicación? Bueno, sería como una pauta, ¿no? Realmente de aquí lo que seguiría podría ser un estudio de microzonificación y ese sí ya se podría incluir dentro de los reglamentos de construcción. Aún así, pues sí podríamos asociar los datos obtenidos para alertar de qué tipo de estructuras civiles pueden presentar problemas debido a que pues, son sensibles a las frecuencias en el que el suelo podría mostrar amplificaciones. Digamos que por ese lado sí podría ya implementarse, porque realmente los reglamentos de construcción pues mencionan que debe de implementarse el análisis de los efectos de sitio, pero no dicen el cómo hacerlo. Ok, ok. Y entonces en tu estudio de sitio refiere que estamos en una región de riesgo o no, en Realmente el riesgo cuanto aquí, a daños a estructuras. realmente aquí el riesgo es bastante bajo. Eso no significa que sea cero. Entonces, pues sí hay que tomarlo en cuenta, realmente. Sobre todo por las variaciones que hay en todo el suelo en esta zona del eje neovolcánico. Y aunque este está realmente referido aquí a la ciudad de Querétaro, pues aún así, ¿no? La variación de los suelos de una zona a otra es muy alta. Ok. Y una última pregunta, Juan Manuel. Esta es mía. ¿Puedes ir a las tablas que tenías anteriormente? ¿A estas? Ese. Ok. Sí. Tú tienes el registro de los sismos que fueron menor a 100 kilómetros y además con magnitud mayor a 6. Así es. Sí, O sea, tengo todas las fechas, las horas y como aparece ahí, tanto su localización respecto a la latitud y longitud. O sea, tengo todos esos registros. entonces es la suma de todos esos los sismos con menor a 100 kilómetros y mayor a magnitud 6, o es Así es. solamente 15. O sea, para cada tipo de sismo se realizó un análisis y igual se dividió por estación. Y ya de ahí lo que se hizo fue hacer un promedio de los resultados obtenidos. Ah, ok, ok. Muchas gracias, Juan Manuel. Muy buena presentación. Ahora le Muchas vamos a dar gracias. paso a maestro Rafael Ortiz, que va a presentar la siguiente conferencia. Ok, gracias. Gracias a ti. Muchas gracias, Alfredo, y muchas gracias, Juan Manuel, por tu presentación.